Buenos días, qué alegría es poder levantarnos, escuchar, leer, buscar, meditar y reflexionar en la palabra de Dios. Seguimos nuestro estudio bíblico en el libro de Mateo y estamos en el capítulo 10. Jesús envía a los 12. En sus Biblias encontrarán concordancias que empiezan y indican que este capítulo, las narraciones de este capítulo se encuentran también en Marcos y en Lucas, respectivamente. Capítulo 10. Reunió a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar a los espíritus malignos y sanar toda enfermedad y toda dolencia. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. Primero Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés y Jacobo, y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos, Jacobo, hijo de Alfeo, y Tadeo, Simón el celote y Judas Iscariote, el que lo traicionó. Jesús envió a estos 12 con las siguientes instrucciones: no vayan entre los gentiles ni entren en ningún pueblo de los samaritanos, vayan más bien a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel. Donde quiera que vayan, predique este mensaje: el reino de los cielos está cerca. Sanen a los enfermos y resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los que tienen lepra, expulsen a los demonios. Lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. No lleven oro ni plata, ni cobre en el cinturón, ni bolsa para el camino, ni 2 mudas de ropa, ni sandalias, ni bastón, porque el trabajador merece que se le dé su sustento. En cualquier pueblo o aldea donde entren, busquen a alguien que merezca recibirlos y quédense en su casa hasta que se vayan de este lugar. Al entrar digan: pasa en esta casa. Si el hogar se lo merece, que la paz de ustedes reine en él. Si no, que la paz se vaya con ustedes. Si alguno no lo recibe bien, ni escucha sus palabras, al salir de esa casa o de ese pueblo, sacúdanse en el polvo de los pies. Les aseguro que en el día del juicio el castigo para Sodoma y Gomorra será más tolerable que para este pueblo. Los envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sean astutos como serpientes y sencillos como palomas. Tengan cuidado con la gente, los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas. Por mi causa los llevarán ante gobernantes, reyes, para dar testimonio a ellos y a los gentiles. Pero cuando los arresten, no se preocupen por lo que van a decir o cómo van a decirlo. En ese momento se les dará lo que han de decir, porque no serán ustedes los que hablen, sino que el Espíritu de su Padre hablará por medio de ustedes. El hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo. Los hijos se rebelarán contra sus padres y harán que los maten. Por causa de mi nombre, todo el mundo los odiará, pero el que se mantenga firme hasta fin será salvo. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. Les aseguro que no terminarán de recorrer las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es superior a su maestro, ni el siervo superior a su amo. Basta con que el discípulo sea como su maestro y el siervo como su amo. Si al jefe de la casa lo han llamado Belcebú, cuánto más a los de su familia. Así que no les tengan miedo, porque no hay nada encubierto que no llegue a revelarse, ni nada escondido que no llegue a conocerse. Lo que les digo en la oscuridad, díganlo ustedes en plena luz. Lo que se les susurra al oído, proclámenlo desde los azotes. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede destruir alma y cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 gorriones por una monedita? Sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin que lo permita el Padre. Y Él les tiene contados a ustedes aún los cabellos de la cabeza. Así que no tengan miedo, ustedes valen más que muchos gorriones. A cualquiera que me reconozca delante de los demás, yo también lo reconoceré delante de mi Padre que está en el cielo. Pero cualquiera que me desconozca delante de los demás, yo también lo desconoceré delante de mi Padre que está en el cielo. No crean que he venido a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada, porque he venido a poner en conflicto al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Los enemigos de cada cual serán los de su propia familia. El que quiere a su padre o a su madre más que a mí,
es digno de mí, y el que quiere a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá, y el que la pierda por mi causa la encontrará. Quien los recibe a ustedes, me recibe a mí, y quien me recibe a mí, recibe al que me envió. Cualquiera que recibe un profeta por tratarse de un profeta, recibirá recompensa de profeta. Y el que recibe a un justo por tratarse de un justo, recibirá recompensa de justo. ¿Y quien de siquiera un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños por tratarse de uno de mis discípulos, les aseguro que no perderá su recompensa? ¡Wow! ¡Qué capítulo tan completo, tan extenso, con tantos puntos! Vamos primero a meditar en el nombramiento de los 12. En la enumeración de los 12 discípulos que se presentan en los evangelios, Pedro siempre aparece primero y Judas Iscariote siempre último. Pedro se conoce por su negación de Cristo y pasó a ser un misionero en Asia Menor. Andrés, al igual que su hermano Pedro, era un pescador y fue el que primero presentó a Pedro a Jesús. Jacobo fue el primer mártir apostólico, como lo pueden corroborar en Hechos de los Apóstoles, y Juan ministró hasta la edad avanzada. Felipe era oriundo de Betsaida y originalmente fue un seguidor de Juan el Bautista. Mateo fue un recaudador de impuestos, también se conoció con el nombre de Leví, y se sabe poco de Bartolomeo. Es posible que también se le reconociera con el nombre de Natanael, a quien dijo Jesús que no había falsedad en él. A Tomás se le recuerda por ser escéptico, sin embargo también se debiera recordar por su valor y por su confesión. Poco se sabe de Jacob, hijo de Alfeo, y es posible que a Tadeo también se le llamara Judas, hijo de Jacobo. Simón el Celote era miembro del grupo revolucionario que procuraba derrocar al imperio romano. Judas Iscariote traicionó a Jesús, como todos sabemos, y Jesús escogió hombres de temperamentos y trasfondos variados que estaban unidos por su lealtad a él, por su deseo de seguirle, tal como nosotros. Reflexionemos en todas estas distinciones de los apóstoles y cómo Jesús nos ve directamente con el propósito que Dios nos ha llamado. Y Él sabe que en nuestra humanidad estamos tan dolidos y tan quebrados que aún a Él no le importan todas estas diferencias. Él siempre lo que le importa es nuestro corazón. Jesús es claro en cuanto al costo a seguirle. Ni siquiera el amor por la familia debería ser mayor al que el amor por Él. Cuando Él nos llama, los verdaderos discípulos tomarán su cruz y seguirán a Jesús. Una referencia a la costumbre romana de exigir que los criminales cargaran su propia cruz como reconocimiento público de su culpa. A esto se refiere. Los seguidores de Jesús reconocen la posición de superioridad que tiene Él en la vida de nosotros, en la vida de cada uno que lo sigue. Y debemos reflexionar entre el llamamiento, las características de estos discípulos y en una sumisión a su autoridad suprema, solo a Jesús, incluso hasta la muerte. Señor, te damos gracias. Te damos gracias por esta palabra y te pedimos que nos llenes de mucha obediencia, de discernimiento espiritual y de sabiduría en cómo acabamos de estudiar las características de cada uno de los discípulos y cómo cada uno de nosotros tiene una característica particular que va a servir para que el reino de los cielos se expanda y podamos cumplir la gran comisión. Te pedimos que nos des esa hambre y esa sed de justicia y sobre todo ese dolor por las almas perdidas. Úsanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.